queridísimo Alexis Vilo, ¿cómo estás, hermano? Mi querido David, muy bien, ¿y tú? Bien, con gusto de saludarte. Oye, tú le conoces bien, muy bien a las regulaciones financieras. Hoy dijo la gobernadora de Banco de México que no tienen que cambiar las regulaciones financieras por esta declaración a 6 grupos de terroristas mexicanos. ¿Tú cómo lo ves? Mira, no me sorprende esa declaración. De hecho, pues toda la regulación antilavado de dinero, ante prácticas que pudieran, de los bancos que pudieran apoyar actividades ilícitas, eso ya estaba, ¿no? Yo creo que con esta declaratoria de grupos terroristas que tenemos, lo único que pasa es que esas mismas reglas se vuelven más astringentes, o sea, es decir, pues ahora lo que ya veían con cuidado, pues ahora lo van a ver con lupa, pero digamos que bajo el mismo marco regulatorio. Por eso es que yo he platicado con algunos banqueros, no les preocupa este tema, pero sí creen que de alguna manera los bancos van a tener que ser mucho más cuidadosos con las reglas existentes, porque además es muy probable que pues las sanciones hacia los bancos, las posibles multas, las posibles problemas que pudieran tener con sus concesiones, pues digamos, se vieran aumentadas con esto. Pero mismas reglas, contexto quizá un poco más delicado. Es que yo lo que veo es que en el fondo es una buena noticia y te voy a decir por qué. Uh-huh. Porque uno de los grandes temas es, las armas se venden en Estados Unidos y se pasan a México. Con Uh-huh. estas denominaciones, por ejemplo, quien vende armas en Estados Unidos va a tener, creo que usaste muy bien la palabra, va a tener que ser más astringente en el cuidado de quién le está vendiendo las armas. Porque capaz que Sí, es un cartel mexicano exacto, o un pero vinculado digamos, de alguna manera con un cartel mexicano. exactamente, pero digamos, las reglas existentes en el sentido de que un vendedor de armas pues tenga que checar el background, ¿no? Como le dicen los americanos, es decir, los antecedentes de la persona a quien le están vendiendo, etcétera, pues eso sigue en su lugar, ¿no? Y no porque hubiera digamos, un tema mucho más tenso al respecto, pues cambiarían esas reglas. Creo que, como tú dices, es buena noticia, y es bueno también que los bancos pues un poco siempre tengan un ojo mucho más cuidadoso en todo esto, ¿no? Y además, mira, habría que recordar que la gran mayoría de los bancos en este país, por su capital o por sus operaciones, están ligados a Estados Unidos y Europa. Que entonces ya No, cumplen así es, con mira, esas de hecho, que ya cumplen con esas regulaciones. sí, de hecho, a ver, tú recordarás pues, episodios muy dramáticos, ¿no? En temas de lavado de dinero, de multas grandes, etcétera, no nada más en México, sino en el resto del mundo. Y me permite recordar que pues México es incluso pues fue en algún momento un ejemplo, ¿no? Pues, yo creo que las instituciones financieras sí van a prestar mucho más cuidado, pero yo creo que ya lo venían haciendo porque el riesgo es muy alto, sobre todo ahora con esta declaratoria de Estados Unidos. Es decir, yo creo que las cosas sí cambian, pero de alguna manera no cambian las reglas y solamente se refuerza lo que ya teníamos. Sí, yo exactamente en ese mismo sentido lo veo. Querido Alexis, te mando un abrazo y que nos invite a comer aquel, aunque paguemos nosotros, ¿no? No, que pague él y que nos invite, ¿eh? Eso sería todavía mejor. Te mando un abrazo. Un abrazo, que te vaya muy bien. Bye. Entrevista. Admirado Carlos López Jones, ¿cómo estás? David, qué gusto platicar contigo, como siempre. Buenas noches. Con mucho gusto de saludarte a ti, que esta determinación de terroristas internacionales a 6 grupos de terroristas mexicanos, ¿cómo las ves? Pues normal, ¿no? Hay que recordar que pues nos quejamos mucho en México de que hay 30,000 asesinatos anuales, pero hay que señalar que en Estados Unidos hay 90,000 fallecimientos por sobredosis cada año, ¿no? Entonces,
evidentemente es un tema muy electoral en Estados Unidos, frenar el consumo de fentanilo, y claro, siempre es más fácil echarle la culpa al de al lado que ellos ponerse a trabajar en su consumo, pero bueno, quienes no somos parte de los cárteles no nos debemos de preocupar. Yo incluso tengo la teoría, y corrígeme si estoy equivocado, que termina siendo una buena noticia para México. Van a tener, por ejemplo, que las armerías van a tener que ser muchísimo más cuidadosas en los Estados Unidos de a quién le venden. Porque no es lo mismo venderle a Juan Pérez que a Juan Pérez, que está ligado de alguna manera con el cártel Jalisco Nueva Generación o con Cárteles Unidos, digamos, ¿no? Por supuesto, o sea, eso por un lado. Por otro lado, reduces la cantidad de dinero que llega de eso, de dinero sucio, a México, y que de alguna manera pues se convierte en un problema para el mismo gobierno mexicano, porque son pues, grupos que tienen una gran cantidad de poder económico para hacer y deshacer en todo el país, ¿no? Entonces, creo que ayuda muchísimo a México, y creo que, porque cuando revisas las encuestas del gobierno, el mayor problema que hoy ve el mexicano es inseguridad. Y todo está ligado, bueno, pues con estos grupos delincuenciales, ¿no? Sí, o sea, una de las cosas que dice la presidenta Claudia Sheinbaum es: tienen demasiado poder de fuego. Resoluciones como esta les quita poder de fuego. Por supuesto, porque Estados Unidos, todas las agencias gubernamentales norteamericanas van a ver, primero, dónde está ese poder. Segundo, las redes financieras. Y en el momento en el que empiecen a congelar activos en Estados Unidos, pues los cárteles se quedan sin dinero para comprar armas. Entonces, yo creo que es una muy buena noticia. Sí, o sea, que no pueden lavar o monetizar en los Estados Unidos el producto de sus actividades ilegales, ¿no? Porque además, yo digo que nada más en las novelas de Pigmenio Ibarra los malos son malos, porque sí, estos se dedican a malos porque es rentable para ellos. Súper rentable, y además, cuando tú eres una autoridad norteamericana, no es lo mismo que te soborne un delincuente cualquiera, que tienes una gran sanción, a que te soborne un grupo terrorista. Aguas, ¿eh? Sí, Ahí sí. ya son dos cosas. El trato de la autoridad hacia su policía sobornado por un grupo terrorista es muy diferente al trato de haber sido sobornado de otra manera. Si te soborna un delincuente cualquiera, bueno, pues te quitarán tu pensión, a lo mejor entrarás a la cárcel y hasta ahí. Pero te soborna un grupo terrorista y no vuelves a encontrar trabajo en Estados Unidos, pero de ninguna manera, y probablemente terminas en Guantánamo. No, porque además te conviertes en colaborador de un grupo terrorista. Exactamente, facilitador de un crimen terrorista. O sea, eres igual a Al Qaeda, para que nos quede claro, ¿no? Entonces, agua. Entonces, yo creo que es una muy buena noticia para el 99% de los mexicanos que no pertenecemos a un grupo terrorista. Sí, o sea, para quienes no están vinculados con ellos, es bueno. Hay algunos que se van al extremo a decir, pero si te extorsiona un grupo criminal, y no están colaboradores. No, esos no son colaboradores, son víctimas. Totalmente de acuerdo, y además están protegidas por la ley internacional, porque cuando uno busca asilo político en otro lugar y dice, oye, a mí me extorsionaban en México, por decir algo, yo voy a Canadá o a Francia o a Estados Unidos y le digo a un juez, me extorsionaban, pues se entiende perfectamente bien que el que traía la pistola era el otro, ¿no? Yo pues no tengo otra cosa más que, pues, ¿cuánto dinero quieres? Porque no quiero perder mi vida, ¿no? Es evidente. Sí, o sea, yo soy aguacatero, limonero, entonces va a poder ir a Estados Unidos y decir, ¿qué crees? El cártel de terroristas, pues me cobraba derecho de piso y por eso tenía que darles dinero. Sí, no, nada que ver. También señalar que no viene una invasión de 400,000 marines gringos, sino que van a ser, si es que los hay, ataques dirigidos en plena coordinación con el gobierno mexicano. Y yo creo que todos debemos de estar felices que acaben con laboratorios clandestinos de producción de fentanilo, de cocaína y de cualquier sustancia que ya no va a llegar a nuestras calles ni a las calles norteamericanas. Admirado Carlos, te mando un abrazo. Qué gusto platicar contigo al aire. Igualmente, David, estamos en contacto. Te va bien.